momento vamos a darle paso a la siguiente exposición rápidamente, que será enfermedades causadas por las obsesiones. No, perdón, acá tenemos el siguiente punto. La contribución de la mediunidad a la medicina. Será en este momento presentada por el señor Sergio Teyssen, brasileño, nació el 14 de septiembre de 1953. Es hijo de padres espíritas. Francisco Teyssen, su padre, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 hasta 1990. También es conferencista y expositor en actividades en varias provincias y ciudades brasileñas y en el exterior: Argentina, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Cuba, República Dominicana, España, Francia y muchos otros países, incluyendo Panamá. Así que recibamos con un fuerte aplauso al señor Sergio Teyssen, que nos acompañará. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos. Es con mucha alegría, mucho gusto que estamos acá con ustedes para compartir de este congreso y poder hablar en la mañana de hoy, casi empezando la tarde, sobre este aspecto que va en seguimiento al programa de las actividades del segundo encuentro espírita en Panamá. Muy bien, acá tenemos la idea del tema, la contribución de la mediunidad a la medicina. Podríamos decir que es un mundo para que nosotros pudiéramos estudiar y compartir, haciendo una serie de reflexiones al respecto. Pero vamos a buscar la concisión para que podamos tener una idea de lo que hay en este medio, en las actividades de los grupos espíritas en todas las partes del mundo. Si nosotros buscamos comprender la tierra como un mundo de pruebas y expiaciones, tenemos acá, hace miles de años, pacientes enfermos de las más distintas patologías humanas, desde los tiempos ancianos, de tal manera que tenemos una medicina que es una medicina clásica, una medicina académica, conocida de toda la gente, de tal manera que desde Imhotep, en el Egipto antiguo, tenemos relatos de la actividad de los médicos en su arte de curar, de tal forma que mismo hoy la medicina clásica está más enfocada para el cuerpo, acompaña la visión mecanicista, pero materialista de la realidad, una medicina que trata los efectos, pero aún está muy lejos de las causas de las patologías mentales y de las patologías orgánicas humanas. De tal manera que, por ejemplo, para ella, el alma es como un producto del cerebro, de tal manera que es consecuencia de la biología y no al contrario como nosotros hoy conocimos porque somos espiritistas. De tal manera que, para que nos recordemos, por la medicina clásica tenemos una infinidad de enfermedades clínicas, como que visitando toda la gente, como por ejemplo el cáncer, Alzheimer, el infarto del miocardio, las artritis, las hepatitis, la malaria, tuberculosis, SIDA, esclerosis múltiple, diabetes, hipertensión y una otra secuencia muy importante de aspectos. Tenemos hoy, en una era de transición de nuestra humanidad, las enfermedades mentales creciendo en su prevalencia, en su incidencia, aquí mismo entre nosotros, de tal manera que la esquizofrenia, depresión, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el autismo, el alcoholismo, la toxicodependencia de una manera general. De tal manera que pensando sobre estas cosas, nos recordamos de la idea de enfermedades antiguas,
alcanzando un número muy mayor de personas, de las mismas que citábamos antes y otras. De tal manera que tenemos también enfermedades nuevas surgiendo y multiplicándose en la población mundial, como la SIDA, la síndrome del pánico, la gripe porcina y otros que son ejemplos de estas cosas también. Tenemos, es verdad, progresos muy importantes por todo este tiempo de desarrollo de la medicina clásica, y podemos hacer hoy, especialmente para el cuerpo físico, pero también de algún modo para las enfermedades mentales, muchos aspectos de beneficio para toda la gente y para los pacientes individualmente. De tal manera que estos progresos hacen parte de la evolución de la medicina clásica, pero a pesar de todos los avances de la medicina, todos tenemos una idea de que nuestra humanidad, por sus características espirituales, es una humanidad que presenta-se cada vez más enferma de un modo general. Si nosotros estudiamos la doctrina espírita, nosotros buscamos las obras básicas, los libros publicados hace más de un siglo por Allan Kardec, con las enseñanzas de los espíritus amigos. Nosotros tenemos una serie de aspectos que dicen respecto a la vida de todos nosotros, como por ejemplo la idea de la supervivencia, del alma después de la muerte, la idea por lo tanto de la inmortalidad. Tenemos la cuestión de la reencarnación, tenemos una idea de una ley que tiene a ver con la justicia y el amor, que es la ley de causa y efecto. Tenemos la idea de nuestro tema que tiene a ver con la comunicabilidad de los espíritus, la intervención de los espíritus en el mundo corporal, la existencia de un otro mundo que es el mundo espiritual, la idea de cuerpo físico, de perispíritu, de alma. Por ejemplo, cuando miramos la imagen, tenemos una idea de una criatura encarnada como nosotros, de los que estamos encarnados, porque tenemos muchos hermanos desencarnados acá. De tal manera que tenemos el cuerpo físico, pero tenemos un otro cuerpo que se llama perispíritu, y tenemos también la esencia de la vida, que es el espíritu o el alma inmortal. Cuando trabajamos la idea de las enfermedades, tenemos la noción de que muchas veces los problemas que están acá, a el nivel físico, son problemas que empezaron en el alma y que van pasando para un otro cuerpo que tiene una estructura. Es un ser semimaterial, pero tiene estructura que se llama perispíritu, donde las enfermedades están. Después de algún tiempo, estas cosas pueden pasar para la condición de las células, de los tejidos, de los órganos y de los sistemas orgánicos, creando las enfermedades conocidas por la medicina hace tantos años. Si nosotros buscamos la idea de una medicina del alma y de la contribución de la mediunidad a ella, nosotros tenemos muchos aspectos para examinar, pero vamos a elegir algunos de ellos, como por ejemplo la desobsesión, la fluidoterapia espírita y la idea de las cirugías espirituales, que no es propiamente de nuestra experiencia, pero en muchos grupos espíritas y centros, en Brasil y en otras partes, nosotros tenemos gente muy preparada haciendo algo muy interesante en estos aspectos, típicamente cirúrgicos, cuando muchas veces cirujanos espirituales están como que actuando por medios para hacer cirugías para la gente que está enferma de una enfermedad que tiene una necesidad cirúrgica en nuestro plano, que es distinta de las cirugías que nosotros tenemos en los centros de excelencia médica en los hospitales de la tierra.
Para que tengamos una idea de este tipo de abordaje, nosotros vamos a relatar algunos ejemplos, algunos casos que tienen a ver con una idea de una nueva medicina en que nosotros vamos a poder contemplar la realidad integral de la persona, del ser encarnado que somos nosotros en la tierra. Por ejemplo, estábamos nos acordando del caso de Leticia. Estábamos visitando una ciudad de Suiza llamada Ginebra, que ustedes conocen, de tal manera que se trataba de una joven llamada Leticia, tenía 14 años, y fue traída por sus padres para conversar con nosotros, porque era un caso muy distinto de los otros casos que estaban siendo atendidos por el centro espírita donde estábamos haciendo charlas y compartiendo experiencias. Muy bien, hace 4 meses, Leticia pasó a tener visiones de personas muertas, vestidas de negro, amenazadoras, diciendo que querían llevarla con ellas para cierto lugar. Angustia que persistía más allá de los momentos de crisis, y varias crisis a cada mes. Muy bien, de alguna forma procuraron la medicina de la psiquiatría de la realidad de Suiza, y el tratamiento psiquiátrico empezó con el diagnóstico de esquizofrenia de corta duración. Los padres, característicamente muy amorosos y preocupados con Leticia. Muy bien, conversamos sobre la situación, sobre una idea de un abordaje espiritual. Hicimos el diálogo y orientación con ellos, con los padres y con Leticia presente, sobre mediunidad, sobre lo que pasa con las visiones, la naturalidad de los fenómenos y la realidad de un mundo espiritual donde la gente espiritual, los espíritus viven y existen. Muy bien. Enfatizamos, porque era posible por una experiencia de que cuando los casos tienen corta duración, el pronóstico se queda muy mejor. Entonces enfatizamos el buen pronóstico con el debido tratamiento, con la propia abordaje espiritual. Como deseábamos hacer algo para empezar la ayuda, combinamos y hicimos la fluidoterapia espírita en casa de una dirigente espírita, una persona amiga que nos recibía, dirigente con cerramiento de los centros de fuerza superiores relacionados a la mediunidad, porque entendíamos que la mediunidad estaba empezando para Leticia, pero con una cierta perturbación por causa de un proceso obsesivo. Y planeamos de hacer el tratamiento espiritual del contexto cuando volvíamos a Río de Janeiro, a Brasil, y hicimos esto luego que llegamos en la primera reunión después. Muy bien, algún tiempo después preparamos todo el ambiente, hicimos la fluidoterapia con la ayuda de algunos espiritistas de ahí, y volvimos a Brasil y hicimos el tratamiento. Unas 3 semanas después, recibo un email en francés, porque es la lengua de la gente de Ginebra, de tal manera que está acá. Después de nuestro encuentro, yo me voy mejor. Yo vos agradezco por todo. Hasta luego. Y después, al final, yo me acuerdo de haber visto la puerta se cerrar después o durante nuestro encuentro en la fluidoterapia. ¿Qué puerta? La puerta de la sintonía con la realidad espiritual. De tal manera que Leticia se quedó curada con los dos aspectos, la fluidoterapia para disminuir y bloquear la manifestación mediúnica como una primera etapa, y después
el tratamiento del contexto espiritual. Cuando nosotros volvimos a Brasil, encontramos la realidad de Leticia para atender, y la gente encapuçada que estaba buscando su prejuicio eran antiguos, como que colegas de Leticia, que hacían cosas malas en vida anterior. Y Leticia era ahora una mujer, pero antes era un hombre y era el dirigente de este grupo. Y buscó reencarnar para progresar espiritualmente, y los otros se quedaron. Y no se quedaron satisfechos y desearon como que criar una condición para que, si posible, muriese Leticia para volver a dirigirlos en las tinieblas de la espiritualidad. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y proponer a ellos también la recuperación espiritual como antes Leticia ya estaba haciendo. Concordaron, se pusieron muy como que sencillos a disposición de la espiritualidad y partieron para su evolución. De tal manera que era un caso de una joven adolescente en el brotar de la mediunidad con alguna perturbación, lo que es muy común en la realidad. De tal manera que para la psiquiatría se trataba de un caso de esquizofrenia, de 4 meses de evolución. Había receitado muchas drogas antipsicóticas, pero sin ningún efecto, y el efecto que se demostró fue con la abordaje espírita. De tal manera que una enfermedad mental para la psiquiatría, pero muchas veces un contexto espiritual que una vez abordado, tratado, puede resultar en una mejoría muy importante y a veces la cura. ¿Cuál es la idea de las enfermedades físicas graves o de las enfermedades mentales? Que busquemos tratar la causa espiritual, porque de una forma general todo lo más importante en el universo de las causas se prende a la realidad espiritual.